Gloria a Dios, hermanos. Vamos a entrar a la palabra del Señor esta hermosa mañana. Bendito sea el Señor. Como le dije, estamos queriendo exponer, hermanos, un tema. La generación que nos ha tocado vivir. Estamos hablando ya por segunda semana, hermanos, este tema acerca de las conductas, acerca del efecto de la tecnología. Hermanos, la situación que vemos hoy en día no está nada fácil, no está nada sencillo, pero, ¿verdad? Necesitamos, hermanos, saber qué dice Dios de todo esto, ¿verdad? Y yo quiero tomar la palabra del Señor en este día, en el libro de Lucas, capítulo 23, 27, 28 y 29. Y queremos leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. A la letra nos dice: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Bendito sea el nombre del Señor. Ya oramos, hermanos, para poner esta palabra en las manos del Señor, y esperamos que Dios añada la bendición que Él quiera a esta hermosa palabra de Dios. Bien, amados hermanos, estas son las palabras de Cristo cuando Él iba rumbo, dice la Biblia, al Calvario, ¿verdad? Nosotros sabemos, amados hermanos, que este momento fue, hermanos, le llamaríamos nosotros clásico en la Escritura, porque mientras Jesús iba rumbo al Calvario, bendito sea el nombre del Señor, dice la palabra del Señor que todas las mujeres, verdad, iban mirando el dolor, verdad, las heridas, la angustia, hermanos, con la que Cristo iba hasta la cruz, bendito sea el nombre del Señor, hasta el Calvario, en donde iba a ser, hermanos, muerto, verdad, por causa de todos los pecados de la humanidad. Y en ese proceso iba Él cargando la cruz en este momento. Eso es lo que registra este capítulo de Lucas, capítulo 23. Literalmente habla acerca de que Él iba rumbo a su crucifixión. Bendito sea el nombre del Señor. Y estaban una cantidad de mujeres, ¿verdad?, que le seguían, dice la Biblia, especialmente mujeres, literalmente, y dice que ellas lloraban. Bendito sea el nombre del Señor. En este versículo nos habla de su, especialmente de su muerte, de su crucifixión, cómo iba a ser crucificado el Señor. Pero en este instante Él iba camino al Calvario, y la Biblia dice que le iba ayudando a cargar la cruz un hombre que se llamaba Simón de Cirene, ¿verdad? Porque a este hombre, hermanos, Dios usó para que pudiera ayudarle a cargar la cruz y que la llevase tras Jesús, para que le ayudase en ese momento. Y ahí es donde entra el pasaje bíblico cuando dice: junto con este hombre, alrededor iba una gran multitud del pueblo. Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban, o sea, se lloraban y hacían lamentación. Cuando alguien llora, bendito sea el nombre del Señor, es porque está derramando lágrimas en señal de dolor o en señal de tristeza, ¿verdad? Y eso es lo que dice la Biblia, literalmente, que hacían estas mujeres. Y nosotros podemos ver, ¿verdad?, que el Señor las observó. No crea que a pesar de su dolor, a pesar de su proceso, que me imagino no era, hermanos, fácil, bendito sea el nombre del Señor, el Señor Jesús las identifica, las mira,
Bendito sea el nombre del Señor. Y lo que hace es dirigirse a ellas, ¿verdad? Se dirige a ellas para darles a ellas unas palabras, ya que ellas estaban, hermanos, en lamentos, dice la Biblia, en lamentaciones. No solamente estaban llorando, ¿verdad?, sino que estaban lamentándose. Es decir, ellas gemían, hermanos, se expresaban quizás puede ser, hermanos, con lamentos, con suspiros, con expresiones, hermanos, de pena, de dolor. Enunciaban el lamento que le producía ver el escenario de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo que vemos nosotros aquí en este pasaje bíblico, bendito sea el nombre del Señor, es que ellas están llorando y lamentándose, pero Jesús las observa y las llama y les dice: hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Esa frase siempre ha cautivado, hermanos, mi corazón, porque la primera pregunta que me hago yo: ¿por qué Jesús le dijo a estas mujeres que lloraran por ellas, pero especialmente que llorasen por vuestros hijos? Y en el versículo 29 da una definición más o menos el por qué, ¿verdad?, el Señor dice esas cosas. Porque he aquí les dijo: vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles. Este momento se está refiriendo al futuro, porque he aquí vendrán, tiempo futuro, vendrán. Es el tiempo de más adelante, es el tiempo de más arriba, bendito sea el nombre de Dios. Y él les dijo: vendrán días en que se dirán bienaventuradas las estériles. ¿Quién es una mujer estéril? Una persona que Dios no le ha dado la capacidad o la oportunidad de tener hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto, hermanos, hablar de este punto es algo delicado, bendito sea el nombre del Señor, porque la esterilidad es algo, hermanos, que cuando nosotros vemos esto es un problema. En el tiempo antiguo lo era más que ahora. En el tiempo antiguo, cuando una mujer era estéril, hermano, recibía afrenta, porque esto tiene que ver con la infertilidad, o sea, ¿verdad?, con el hecho que las personas, hermanos, no podían engendrar hijos o tener hijos, y la Biblia lo consideraba antes como un oprobio, o sea, como una afrenta que la persona llevaba. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que, bendito sea el Señor, nosotros vemos casos, ejemplos en la Biblia en los cuales vemos a mujeres literalmente que la Biblia las declaraba estériles. Ana, por ejemplo, fue una de ellas. En el primer libro de Samuel, hermanos, en el capítulo 1, la vemos a ella, ¿verdad?, no solamente irritada, enojada, entristecida, porque Jehová no le había concedido tener hijos. O sea, esto genera problemas, hermanos, en una mujer cuando, ¿verdad?, Dios no le da hijos. Y aunque ella llegaba cada año al templo, cada año a la casa de Jehová, dice que ella tenía una rival, o sea, otra mujer que se llamaba Penina, y esta, ¿verdad?, dice que a propósito la irritaba. Y Ana lo que hacía era llorar y no comía, se volvió amargada de alma, dice la Biblia, y lloraba abundantemente, porque ser, hermanos, fecundo, ¿verdad?, o ser bastante productivo en el vientre, eso era considerado antes como una gran bendición de parte de Dios. Así nos lo dice la Escritura: pues he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, si una persona era estéril, estaba obligada, en el tiempo antiguo, estaba obligada a proporcionarle a su marido una descendencia, ¿verdad? Así que cuando las mujeres de antes no podían tener hijos, hermanos, sufrían un oprobio, una afrenta terrible,
Y en la escritura vemos a un montón de mujeres que pasaron por estos procesos. Ana simplemente es una de ellas. Sara era estéril y Dios le concedió tener hijos a la edad de 90 años. Bendito sea el nombre del Señor. También Rebeca fue otra mujer. Y todas estas mujeres están escritas con propósito en la escritura. Todas ellas eran esposas de los hombres que Dios eligió como patriarcas en la Biblia. Sara era la esposa de Abraham. Rebeca era la esposa de Isaac. Bendito sea el nombre del Señor. Y así sucesivamente, hermanos, vemos, y esto tiene una profundidad detrás que no le voy a explicar ahora, porque no es el tema a proporcionar esta mañana. Pero lo que sí le puedo decir es que este era un tema muy serio, muy delicado, muy, hermano, muy de verdad. Tal vez ahora no es lo mismo, ¿verdad? Aunque estoy segura que cuando una persona es estéril, tiene alguna pena interna, algún sufrimiento interno, tiene que pasar por algún proceso, imagino yo, bastante fuerte en lo humano, porque la Biblia describe a estas mujeres angustiadas bajo ese punto. ¿Por qué? Porque todo el mundo, hermanos, una vez que está casado, pues empieza en su proyecto de vida el anhelo de los hijos. Así que los hijos, como dice la Escritura, de alguna manera es una bendición de Dios, es una herencia, dice la Biblia, es un fruto, hermanos, que Dios produce en el vientre de la mujer, tanto que tener hijos es considerado en la Biblia como una bendición grande de parte de Dios. Entonces, volviendo, hermanos, a la escritura base, ¿verdad?, que es la que Jesús se dirige a las mujeres de Jerusalén y les dice a ellas: oh hijas de Jerusalén, no lloren por mí, no lloren por mí, sino que lloren por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y aquí es donde, hermanos amados, está hablando acerca del futuro. El Señor quiere, ¿verdad?, que nosotros comprendamos hoy en día que se refería al momento de dolores. Es cierto que Jesús estaba pasando los peores dolores en su cuerpo, pero el propósito de Jesús era, hermanos, era divino. Siempre fue, hermanos, del Padre, que Él pudiera, ¿verdad?, entregar su vida para poder salvarnos a nosotros. Y que estas mujeres estaban viendo la capacidad que tiene el enemigo con los hijos de Dios. Es decir, que el plan de Satanás era dar muerte al Hijo de Dios, o sea, llevarlo a la tumba para, según él, ¿verdad?, desaparecer el plan divino de Dios. Y como todo en perspectiva, ¿verdad?, Satanás dijo: bueno, desaparece Jesús, desaparece todo, desaparece el plan, desaparece el que puede salvar, el que puede ayudar, el que puede hacer todo por esta humanidad. Y lo que está diciendo ahí Jesús está hablando en términos espirituales acerca de el dolor que vendría en el futuro para las mujeres. Le dice: va a llegar el día, va a venir el tiempo, vendrán esos momentos en que las mujeres que serán bendecidas o quizás bienaventuradas, dice, ¿verdad?, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, o sea, bienaventuradas aquellas que no pudieron dar a luz, o bienaventurados a esos vientres que nunca concibieron, o bienaventurados esos cuerpos, esos pechos que no criaron. ¿Por qué? Porque lo que estaba dando a entender era que aquellos que sí habían sido vientres fértiles, vientres, hermanos, que pudieron concebir, personas que tienen hijos, lo que vendrían eran tiempos de llanto y de lamento. Tiempos, hermanos, como dice el concepto, en donde las madres, bendito sea el nombre del Señor, íbamos a derramar lágrimas en señal de dolores, en señal de grandes tristezas, en señal de grandes necesidades. Y a veces eso es lo que nos cuesta interpretar, que cuando ahora en día, hermanos, con pasados tantos años, estos días que Jesús dijo que pasarían,
nosotros ya los estamos viendo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, ahora hay un derramar de lágrimas en los hogares. Hay un derramar de dolores. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros vemos la condición de la generación, yo le voy a hablar de manera general, porque los predicadores tenemos que hablar de manera general de lo que conocemos de la Escritura, de lo que vivimos, hermanos, de la experiencia y también de aquello que nuestros ojos alcanzan a ver. Y ahora, hermanos, este tema de los hijos se está volviendo un tema de tristeza, de dolores, de necesidades profundas en las casas, porque aquella familia, aquella pareja de matrimonio, aquel hogar, aquella madre que tiene hijos, sabe de lo que estoy hablando. Cuando usted está bregando con un hijo desobediente, un hijo rebelde, un hijo malcriado, un hijo, bendito sea el nombre del Señor, que está metido en problemas, ya sea que está en drogas, ya sea que está en la prisión, ya sea que está adicto a algún tipo de droga, hermanos, a aquellos que tienen un hijo, bendito sea el nombre del Señor, metido en pandillas, metido en compañerismos, en amistades malas, aquellos que tienen, hermanos, un problema serio dentro del hogar. A eso me refiero. Y esto, hermanos amados, es algo que solamente creo que los que no tienen un problema son los que dijo Jesús, los que no tienen hijos. Las mujeres en los hogares donde no hay hijos es que no tienen un problema. El resto, si hay un hijo adentro, usted y yo vamos a tener una que otra lágrima, uno que otro dolor, una que otra necesidad. ¿Por qué? Y uno que otro lamento, suspiros profundos que usted en su corazón sabe que los pasa, suspiros de dolor y de pena. Bendito sea el nombre del Señor. Usted se lamenta por cosas, se pregunta cosas, tiene quejas internas, gemidos, clamores, lamentos internos en el corazón, porque todo el que tiene hijos tiene estos problemas dentro de su hogar. Lo único que nosotros no los publicamos, no hacemos, hermanos, de ellos fiesta, no nos alegramos. El que tiene hijos, hermano, y está pasando una situación o ya pasó por esto, no se goza cuando el otro está pasando. Espiritualmente no debería ser así. Debemos, hermanos, hacer lo que dijo Jesús: lloren y lamenten por ustedes mismas. Lloren y lamentense por lo que les viene. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ¿qué es lo que nosotros vemos en los hogares? Si crecer un niño es difícil, es lo que vemos ahora. Lo que estamos viendo nosotros hoy en día es que en la etapa del adolescente, por ejemplo, yo le predicaba este fin de semana a la juventud, hermanos, esta etapa es la etapa de la experimentación. Estos muchachos están en una etapa difícil. Yo he leído mucho acerca de esto. Y habla de tantas cosas, hermanos, la ciencia respecto al comportamiento de los muchachos, porque ellos están en lo mejor de no solo crecer físicamente, sino que hay cambios en su mente, cambios en su cuerpo, y están en la etapa donde ellos quieren probar, ellos quieren romper los límites. Aquí es donde entran los primeros problemas, porque romper un límite es como decir: aquí tienes un cerco, aquí tienes una barda, ¿verdad? Esta es la regla de la casa, pero el hijo quiere empezar a romperla, quiere pasarse esa barda. El padre quiere proteger al hijo, quiere hacer un cerco de protección sobre el hijo, porque sabe uno que una vez que salen de ese estado de protección, lo que les espera afuera es desastre, es destrucción. Es como cuando el pastor, literal, no los pastores de la iglesia, sino el pastor encierra a las ovejas en un corral. ¿Por qué encierran a la oveja en el corral? Porque en el corral primero están juntas, están unidas, y una vez que una oveja se salga del corral, corre el peligro de que se vaya a un aprisco, que caiga en un acantilado, de que venga el lobo y se la coma. Está expuesta a miles de peligros mientras está fuera del corral. Pues quiero que mediten eso. Los límites de los padres son ese montón de reglas que nosotros ponemos. O sea, no puedes hacer esto, no vas a hacer esto,
no hagas esto porque te va a pasar esto. Uno pone los límites. Estos límites son las reglas del hogar, hermano, pero viene en esa etapa, el hijo lo que quiere es romper el límite, lo que quiere es tirarse la barda, quiere experimentar lo que hay afuera de la cerca, del cercado de protección, y por eso empiezan a desafiar la autoridad, desafían al padre, desafían a la madre, porque lo que ellos están buscando es están buscando su propia identidad y no tienen responsabilidad. Ellos ni saben ni tienen idea de que sus actos son, hermanos, de alguna manera peligrosos. Y ahí es donde nosotros vemos en las casas hijos desobedientes a los padres, como dice la escritura, ¿va? Hijos que se quieren gobernar solos, que se quieren mandar solos, y para lograrlo se ponen rebeldes, se vuelven respondones, se ponen, hermanos, en esta generación le llaman la generación de vidrio. Hijos de vidrio, se quiebran con el más mínimo regaño. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo tengo, hermano, un mensaje que estoy preparando acerca de eso, especialmente cómo es la generación, no la que ya tiene, hermanos, 15 años, 20 años. Los muchachos que tienen 20 años ahora son de la generación pasada. Le estoy hablando de los que nacieron desde el 2010 en adelante. A esos ya tienen nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya están saliendo a flote los resultados del efecto de lo que se está viviendo hoy en día. Pero le estoy tratando de poner a su corazón, a su alma, ¿verdad?, que tenemos este tipo de problemas serios. Bendito sea el nombre del Señor, porque no es una rebeldía típica, no es una rebeldía pequeña. Hermanos, tenemos muchachos que ahora no consienten el consejo, no consienten la reprensión, no consienten el regaño, vaya. No quieren que se les advierta de nada, porque de esto fue que habló Jesús, que se iban a volver bienaventuradas las que no tenían hijos, porque al no tener, no tienen estos problemas. Los vientres que no concibieron, bienaventurados los vientres que no concibieron, dijo Jesús, porque el que no tiene hijos no va a pasar por esto. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso esta palabra tiene un propósito tremendo. Es decir, que solamente el que tiene hijos es el que va a sufrir. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí es donde vendrá una etapa en la vida de los padres en el que seremos sorprendidos de dolores, de angustias, de temores. Bendito sea el nombre del Señor. Seremos sorprendidos, hermanos, con estas etapas. Yo siempre he predicado que tener hijos, y la Biblia lo dice, se lo acabo de leer, herencia de Jehová son los hijos. Esta es la parte buena de esto, que en este pastel de la vida, en el tema de los hijos, es un delicioso menú que hay. Y la mayoría de las partes, o llamémosle una parte de ese pastel, va a ser de gozo, de felicidad. ¿Acaso no sentimos eso cuando el hijo nace? Una alegría inmensa. ¿Acaso el padre no ve como lo más hermoso a ese hijo que acaba de nacer, a esa niña que acaba de nacer? Es una chulada, es una belleza, no hay otro como nuestros hijos. Por eso es que cada padre ve con un amor profundo al hijo, a la hija que acaba de nacer, y nos desbordamos por ellos, damos la vida misma por ellos. Bendito sea el nombre del Señor, hasta que llegue esta etapa, la etapa adolescente, en donde lo que vemos nosotros, hermanos amados, es que estos muchachos, ¿verdad?, no quieren consultar ni a Dios ni a sus padres, no quieren consultar a nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo que vemos nosotros es que ellos quieren terminar con las reglas. En los adolescentes y los jóvenes es que vemos nosotros situaciones en donde ellos no quieren reglas, no quieren horarios, no tienen horarios, no los quieren, no son responsables todavía, no obedecen, ¿verdad? Desordenan la casa, no solamente físicamente, sino que la quieren poner patas arriba. Es la etapa en donde empieza el caos en el hogar,
porque el propósito es poner de cabeza el hogar, ponerlo patas arriba, y no solo físicamente, sino a los que viven dentro de la casa, porque cuando un hijo tiene este comportamiento, entonces empiezan la angustia y los dolores del padre, de esa madre que está creciendo ese hijo. Pero todo eso lo dijo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Él fue el que dijo: bienaventuradas las que no tienen hijos, bienaventurados los vientres que no conciben, los pechos que no criaron, porque mientras usted y yo tenemos un hijo, entonces lo que nos vendrá es esta tajada de dolores, es esta tajada de penas y sufrimientos. Y aquí es donde quizás en lo humano tenemos que tomar conciencia, porque ahora vemos, hermanos, a unos muchachos que son buenos para maldecir, para decir palabras maldicientes, que tienen gestos vulgares, hermanos, que tienen amenazas en sus bocas. Ahora los jóvenes, los muchachos, les enseñan en la escuela, hermanos, entre la parte de la protección que cree el sistema educativo que da a ellos, les enseñan, hermanos, a que condenen a todo aquel que los va a corregir. O sea, y hasta cierto punto hay cosas que estamos de acuerdo, ¿verdad? Por ejemplo, un niño tiene que aprender a defenderse del extraño. Es correcto eso, enseñarle a que no se deje tocar, a que no tenga conversaciones con extraños, a que no le abra la puerta al extraño. Esas decisiones las aplaudimos, pero no puede hacer un hijo esto con su padre. No debería hacer esto el hijo con una madre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque lo que estamos mirando nosotros es que ellos amenazan ahora a la autoridad. Le dicen: me quiero ir de la casa, te voy a llamar al 911, te voy a llamar a la policía. ¿Cómo se le llama eso? De manera literal, amenazas a la autoridad. Porque ¿qué pasa ahora? Ahora ellos quieren afrentar a la autoridad. ¿Quién es la autoridad? La autoridad en la casa es el papá y la mamá. Entonces vienen ellos y quieren afrentar la autoridad. ¿Cómo lo hacen? Rebelándose contra la autoridad. Retan al padre y retan a la madre, afrentan a los padres. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos quieren obedecer su propio capricho. Ellos no quieren obedecer el consejo del padre. Y por eso es que se rebelan en todo. Se rebelan en todo lo que usted les diga. Hablemos de comida, ahora vemos una variedad de gestos en ellos que no, a veces no quieren comer lo que uno cocina, no quieren comer los alimentos que antes eran la delicia para ellos. En esta edad no es así. Hablemos de la ropa. Usted le dice: vas a andar de esta manera, y el hijo quiere otra cosa, otro asunto, porque está cambiando hasta el modelo que ellos toman. Yo recuerdo que antes, en el tiempo antiguo, le estoy hablando otra generación, otra época, la nuestra y la pasada de nosotros. Nosotros agradecíamos que alguien nos regalara un trapo, un vestido, una tela para poder vestirnos, porque si no, hermano, pasábamos muchas veces lavando y poniéndonos el trapo que teníamos, el único. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando alguien nos favorecía regalándonos algo, llorábamos de felicidad por eso. Bendito sea el nombre del Señor. El de la generación de hoy tiene para votar, para regalar y hasta para vender si quiere. Y con todo eso no tiene felicidad dentro. ¿Por qué? Porque ellos se quieren rebelar en todo tipo de caprichos. Ellos quieren no obedecer absolutamente nada. Defienden sus ideas los jóvenes. Se aferran, hermanos, a ellas como que si fueran, hermanos, no sé ni con qué comparar el aferramiento que tienen a las ideas de ellos. Usted le dice: te va a ir mal, y él le dice: no, yo sé, yo puedo, yo lo sé. Esa palabra de yo lo sé, si usted tiene hijos pequeños, prepárese y agárrese, porque esto que viene no está fácil. Son más fieles a los amigos que al padre, son desleales a los padres, y eso lo dice la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué tienen este comportamiento el hijo, el joven, el adolescente? Porque ignoran el mal que les abraza. Ellos ignoran que Satanás tiene planes terribles contra ellos. Ellos no tienen ni idea que la consecuencia será dolorosa, que la acción que ahora
tienen, la decisión que toman, la rebeldía con la que quieren prevalecer, les traerá dolor más adelante, les traerá lágrimas. Ellos no tienen idea de eso. ¿Por qué? Porque ignoran el mal, ignoran la consecuencia. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos no tienen idea que esa pequeña semilla mala que están produciendo ahora les va a generar frutos incorruptibles en el futuro. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo más triste, hermanos, es que estos actos que cada uno de ellos ejecuta tiene consecuencias. La Biblia lo dice, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe que cuando un hijo es malcriado en el hogar, cuando un hijo es irrespetuoso, cuando un hijo dice palabras malas a un padre, la Biblia dice en Deuteronomio 21:16, mire lo que dice la Escritura: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá amén, dice esa Biblia. Ese versículo, hermanos, Dios hablando al pueblo de Dios, le dijo: maldito el que deshonre a su padre y a su madre. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que le vendrán maldiciones a los muchachos. Bendito sea el nombre del Señor. Les vendrán cosas, hermanos, que no esperan. ¿Qué es una maldición, hermanos? ¿Qué es una maldición? Bendito sea el nombre del Señor. Es una injuria, es una, hermanos, es una palabra, hermanos, porque eso es lo que pasa. La maldición es una expresión, hermanos, de palabras con las que se invoca o se desea mal a una persona. Cuando es nacida una maldición del hombre, es como decir: deseo que te vaya mal. Pero en este caso no lo dice el hombre, lo dice Dios. En otras palabras, los muchachos que son así, les se irá mal en la vida. Bendito sea el nombre de Dios, porque esta maldición no viene del hombre, viene de parte de Dios. Por eso es que da tristeza, hermanos, cuando la Biblia dice estas cosas. Le va a venir maldición a cualquier muchacho que sea de esta manera, el que deshonra al padre o a la madre. Dígame usted, aquí hablando de corazón a corazón, vaya, como se lo he dicho en otras ocasiones, antes de ser predicadora yo soy madre de familia. ¿Qué cree que siento yo si mi hijo es rebelde o mi hija es rebelde? Y sé que la Biblia me dice que le irá mal a mi hijo si es así. No, hermanos, de una sola siento que mi corazón se quiebra. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere un mal para el hijo? Nadie. Porque usted y yo, por muy malo que sea un hijo, dentro del corazón de nosotros, no deseamos que le vaya mal al muchacho. No deseamos que le vaya mal a ese hijo. Pero esto no lo digo yo, lo dice la Escritura: maldito el que deshonre a su padre y a su madre. Es decir, le irá mal a esa persona. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que, dígame usted si no tuvo razón Jesús al decir que lloráramos por nosotras mismas. ¿Acaso eso no nos produce llanto? Solo de imaginarnos, solo de pensar, solo, hermanos, de imaginar lo que vendrá. Bendito sea el nombre del Señor para ellos por causa de estos males que están acarreando sobre ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que usted como padre, yo como madre, yo no, por muy mal que se porte un hijo mío, no quiero que le vaya mal, pero esto no viene de mí, viene de Dios. O sea, la decisión, la siembra de esta actitud, de esta agresividad de los jóvenes, del hijo, de la hija, adolescente, joven, le traerá una consecuencia y yo no la puedo librar. Tengo que decirle a usted, porque esto tiene que llevarlo a usted a que busque a Dios de verdad con todo su corazón ahora, porque hay un trabajo enorme que hacer y el problema es que ese trabajo se está complicando. Ese trabajo se está poniendo difícil cada día más. Y usted y yo somos los responsables de clamar por el hijo, de ayudar a ese muchacho, de intervenir en ese muchacho. ¿Por qué?
Porque si siguen esa conducta, lo que les espera no será nada bueno. Mire lo que dice Éxodo 20:12, otro versículo. Que los días de los muchachos serán acortados. ¿De a quién? De aquel hijo que no honre a su padre y a su madre. Porque Éxodo 20:12 es el mandamiento de Dios allá en el monte Sinaí. Dios le dijo: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La bendición de que Dios le regale vida a alguien depende de la conducta que tenga esa persona con sus padres. ¿Quién lo dijo? Dios. Imagínese, dígame usted si esto no es para quebrarse. Bendito sea el nombre del Señor. Tenía razón Jesús al decir: lloren por ustedes, lloren por sus hijos, lloren por vuestros hijos, porque he aquí, vendrán días donde, si conmigo, ese pasaje bíblico de Lucas, en el capítulo 27, Jesús lo dijo. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús lo dijo. Bendito sea el Señor, porque si esto hicieron conmigo, o sea, si Satanás no tuvo piedad de destruir al Hijo de Dios, al que era el dador de la vida, ¿usted cree que Satanás va a tener piedad del hombre en la tierra, de cualquier hombre? ¿Usted cree que Satanás no va a cumplir su cometido, lo que dijo Jesús? Que el enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir. ¿Usted cree que él le va a pedir permiso al muchacho para destruirlo? ¿Usted cree que Satanás va a tener piedad para destruir el corazón de un joven? ¿Por qué usted ve ahora una cantidad de muchachos hundidos en la droga? Porque usted ve hundidos en profundidad, en pozos profundos a los hijos. Y tal vez si usted no los tiene grandes, o si tal vez usted no los tiene en una condición así, pero aquel padre que tiene un problema hoy, ese padre no duerme, ese padre no, el alimento no le sustenta, ese padre no tiene vida, bendito sea el nombre del Señor. Esa madre no tiene. Por eso es que, bendito sea el nombre del Señor, lo que vemos nosotros hoy en día no es algo pequeño, no es algo que debemos ignorar o dejar pasar y dejarnos estar quietos. ¿Por qué? Porque estas son las consecuencias que vendrán a los muchachos, a la generación, si no atesoran la voz de Dios, si no escuchan a aquellos que Dios ha puesto para que sean, bendito sea el nombre del Señor, su ayuda. ¿No ha visto usted ahora lo que dice el libro de Romanos, hablando acerca del último tiempo? Porque vendrán hombres, dice Pablo escribiéndole a la iglesia de Roma, vendrán hombres y le dice que van a ser contradicientes. ¿Quién es una persona contradiciente? Que dice lo contrario, que se niega a lo que es cierto. No tenemos cualidades como esta dentro del hogar. Usted le dice al hijo, es blanco, él le dice, es negro. Un pastor decía un día de estos en una prédica: no hable con el necio, porque al necio usted le va a decir, no lo hagas, y lo va a hacer. Le va a decir, no suba, y va a subir, porque el necio hace lo contrario. ¿Cómo le llama la Biblia a esto? Contradiciente. O sea, que contradicen lo que usted afirma, contradicen la verdad, contradicen lo que es bueno, se niegan a lo que es cierto. ¿Qué otra cosa dice la palabra del Señor en el libro de Romanos 1, a los últimos versos, 27, 28, 29? Solo por mencionarle algunos términos, dice que son ociosos, murmuradores, mentirosos, necios, altivos, detractores, injuriosos, implacables, desleales, sin afecto natural, sin misericordia. ¿Quiere que le diga lo que significan esas cosas? ¿Quién es una persona ociosa que está sin hacer nada?
una persona que es inútil, una persona que no da fruto, que no tiene provecho ni sustancia, dice el concepto. Le pregunto algo, ¿no vemos un poquito de esto en las casas? Una pereza enorme en los muchachos que no quieren hacer absolutamente nada en las casas. Por eso yo le digo, muchas veces lo que vemos, eso ya está dicho en la Biblia, pero nosotros no le prestamos atención a la voz de Dios. Los ociosos no quieren hacer nada. Estamos hablando, hermanos, y mire, tristemente el concepto dice, hijos inútiles. O sea, que no tienen utilidad para la sociedad muchas veces, que cuando se enfrenten a la vida se toparán, hermanos, con situaciones que ellos van a llorar, van a sufrir, van a adolecer de eso. ¿Por qué? Porque esa etapa de la generación antigua en la que quisiéramos o no, nos tocaba aprender, esa etapa hoy es diferente. Usted le puede decir 20 veces, hazlo, y ese muchacho, ese adolescente, ese joven, no quiere oír a su padre y a su madre. ¿Qué dice el concepto de los murmuradores? El murmurador es aquel que habla mal de alguien que no está presente. El murmurador es esa persona que habla a espaldas del otro. Los hijos hoy en día hablan mal de nosotros, hermanos, con sus amigos, con otra gente, porque para ellos nosotros somos personas de otro planeta, no nos entienden, no comprenden por qué el padre tiene ese comportamiento. Se van y se quejan con la otra gente de lo que uno hace. Y yo cuando leía todo esto, hermanos, yo decía, Dios, hermanos, esto fue como un balde a mi corazón. ¿Por qué? Un balde de agua fría que te deja perplejo. ¿Por qué? Porque aunque no quisiéramos aceptarlo, si nosotros queremos decir, no, mi hijo no habla de mí, observe cómo responden los muchachos de esta generación. Observe si no hablan mal con otras personas de sus propios padres. Usted, si no ha vivido esto, lo pasará. Porque ahora los muchachos se aferran más a la amistad, se aferran más al amigo o a la amistad que a su propio padre. Se vuelven, hermano, la Biblia dice, detractores, murmuradores. ¿Y qué quiere decir esos términos? ¿Quién es un detractor? Mire, cuando yo leí este concepto, no sabía yo que era un detractor. Y el detractor es la persona que critica y habla mal de algo porque no está de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo, por decir acaso, un ejemplo, va. Supóngase que yo no esté de acuerdo con lo que mi mamá me esté diciendo. Entonces vengo yo y voy con otra persona y la critico y hablo mal de ella. Entonces la Biblia me pone como detractora. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Nosotros vemos una generación que se queja es con otra gente. Critican al papá. Si usted le pregunta a cualquier joven, ¿tu mamá te regaña? Y dice, sí, me regaña feo, y me regaña mal, y me castiga, y me golpea, y todo esto y lo otro. Y bueno, ¿sabe cómo dice la Biblia? Son detractores, son hermanos mentirosos, porque el mentiroso tiene la costumbre de mentir, engaña al otro. Bendito sea el nombre del Señor. El hijo necio es aquel que se insiste en permanecer en su propio error. Se aferra a su propia idea, se aferra a la postura que tiene, aunque esté equivocado, se aferra, demostrando, hermanos, con ellos que no solamente son necios, sino que tienen poca inteligencia. Mire lo que dice estas cosas. Cuando usted ve que usted le dice al hijo, ¿verdad? Este amigo no te conviene, viene él y a propósito mantiene esa amistad con esa persona. A la actitud que toma ese hijo se le llama necedad. ¿Por qué? Porque es una persona que insiste en su propio error. Él dice, tú estás equivocada, lo que yo digo está bien.
Eso es lo que se conoce como un hijo necio. Un hijo que se aferra, hermanos, a la postura que toma, aunque esta postura sea equivocada. La Biblia dice que veremos hijos altivos. ¿Quién cree que es un altivo? Que se creen superiores a los que lo rodean por cualquier área, ya sea social, económica, por alguna cualidad especial, y lo demuestran con un trato, hermanos, distante, despreciativo hacia los demás. ¿Acaso no ha oído usted esta frase en ellos? Tú no sabes nada. Le dicen los hijos ahora al padre, tú no sabes de tecnología, tú no sabes de esto, tú no entiendes. Esa actitud se le conoce como altivez. Ellos se creen superiores al padre, creen que saben más que el padre, que dominan la vida más que el padre. Pero usted y yo, que somos adultos, sabemos que esto es un gran error de parte de ellos. Pero hacerlo, que ellos lo comprendan, es el trabajo más enorme de la vida que hay ahora. ¿Y qué se ponen cuando usted se les opone? Se ponen injuriosos, dice la Biblia. Injuriosos. ¿Qué es la injuria? Se ponen a ofendernos. Un injurioso insulta, ofende, porque es ofensivo. Entonces, cuando ellos vienen a ofender al Padre, insultan al Padre, y a esa conducta la Biblia le llama, es injurioso. Y tenemos hijos injuriosos en las casas, porque son algunas veces, algunos de ellos insultan al Padre. Son desleales. Es decir, una persona desleal es que no muestra lealtad. Traicionan al Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Son traicioneros, son desleales. A veces el Padre está tan confiado en aquel hijo. Espera algo de ese hijo. Y no esperamos, hermanos, dinero. No esperamos nosotros casa. No esperamos que nos regalen un carro. Yo creo que ningún padre espera eso del hijo. Esperamos buen comportamiento, que el hijo tome buena decisión, que muestre que la educación que le estamos dando le está formando su carácter, le está formando para bien. Pero ¿qué es lo que vemos nosotros? Deslealtad. ¿Por qué? Porque salen con unas cosas que usted y yo no esperamos, que usted y yo no esperábamos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando nosotros vemos en la vida, ¿verdad?, estos casos tan dolorosos, hermanos, y se lo tengo que decir porque es parte de la vida. Y no quiere decir que yo estoy fuera de eso. Yo estoy dentro del paquete, soy madre de familia. Pero cuando usted le dice a un hijo, le dice, no andes como la mujer, la mamá de Salomón le decía, ¿va? No le dejas a las mujeres tu fuerza. Cuando esta mujer le decía a este hijo que era un rey, le dice, no te dediques al vino, no te inclines a la bebida. Cuando usted ve a un hijo que usted le ha dicho, mira, no vayas a agarrar un vicio, no vayas a hacerte un borracho, no vayas a tomar una adicción, a cualquiera que sea la adicción, ya sea droga, a tabaco, alcoholismo, y drogas, que ahora es lo que más hay, hermano, porque también está esto, los inventores de los males, la gente que crea los males, los inventa, los que no saben los inventa, bendito sea el nombre de Dios. Pues hay inventores de males en este mundo y abundan. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos mirando que le decimos al hijo, prepárate para que seas esto en la vida? Y resulta que cuando el hijo está grande o ese hijo está adulto, no es ni parecido a lo que usted está esperando. No hace nada de lo que usted le dijo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo se le llama a eso, hermanos amables? Se le llaman desleales. Es decir, traicionan la enseñanza que usted les da, el ejemplo que usted quiere inculcar en ellos. Eso es traicionado. Y por eso es que la Biblia le llama, son desleales, porque traicionan al Padre. Son sin afecto natural, sin afecto. Es decir, que son desamorados,
que no sienten aprecio, vaya. Yo me daba, hermanos, hasta cierto punto un poco de risa este concepto, porque no es que dice en la Biblia que no es que no aman, es que ni tan siquiera aprecian, vaya. No hay apego, no hay amor, no hay afecto en ellos. Sin afecto, vaya. Ellos ahora lo ven llorando a uno y ellos se ríen de uno, hermano. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Porque no hay afecto. No los conmueve nada. No sienten que están hiriendo al Padre. Se ríen de lo que hacen. Y por eso es que cada día el concepto va más fuerte y más fuerte. Se vuelven implacables, dice la Biblia. Es decir, que nada los puede aplacar, nada los puede contener, nada los puede suavizar, porque son duros, son despiadados, son vengativos, son crueles, literalmente. Y eso, hermanos, oh, bendito sea el nombre del Señor. Si esto no fuera verdad, no veríamos en las noticias esos hijos que matan a sus padres, no veríamos a esos hijos que están detenidos en la cárcel porque no tuvieron piedad para darle una paliza a su madre o a su padre. Bendito sea el nombre del Señor. Usted va a ver, y hay golpes, hermanos, escúchenme bien este punto. Hay golpes que a veces no necesita un puño darlo. Un golpe a veces de externo es pequeño comparado con el golpe que el corazón siente por dentro, porque ese padre no esperaba eso. ¿Qué más cuando un hijo se mete en un problema, hermano? ¿Qué más cuando un hijo chocó por allá, mató a alguien? ¿Usted cree esa pena no la va a vivir no solamente el hijo, la va a cargar el padre de familia? Cuando este muchacho quizás cometió una falta grave, terminó en la prisión. Usted cree que la consecuencia la va a vivir el joven, pero esa pena no se la borran a esa madre de familia, no se la borran al padre de familia. Va a quedar con esa pena toda su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y no puedo evitar llorar, hermano. No puedo, porque es que solo de imaginarlo, el corazón se lo debe partir en dos. ¿Por qué, amado hermano? Porque todo padre que vive esto, hoy, Dios mío, tenga misericordia, Dios, de esos corazones este día, y sus vidas sean consoladas, sean ayudadas por el Señor. Porque usted puede decir ahora: yo no veo, no sufro eso que ella está hablando. Dele gloria a Dios. Tome esta palabra como una advertencia. Tome esta palabra como un aviso de que esto es lo que estamos viendo, y lo que veremos será peor. Veremos hijos duros y despiadados que se vengarán de sus padres, se volverán crueles. ¿Quién lo dice? La Biblia. ¿Por qué? Porque veremos hombres implacables, que nada los va a poder suavizar, nada los va a poder contener. Muchas veces yo he visto esos programas que salen en televisión donde analizan a los presos, cuentan las historias de algunos de ellos, y le invito, a usted le gusta ver algún programa, busque aquello de lo cual usted pueda aprender. Yo a veces veo ese tipo de programas para ver qué es lo que tienen que decir ellos después que están calmados porque ya están presos. Y ellos, claro, el arrepentimiento les llega después, pero esa es la mancha que les quedará dentro de sus corazones cuando usted vea a estos hombres decir que en un momento de enojo, en un momento de ira, perdieron todo y se volvieron implacables, porque fueron despiadados para ejecutar males, para vengarse de alguien. Fueron crueles. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice: en los postreros tiempos habrán hombres sin misericordia. O sea, gente que no tendrá compasión ni lástima por nadie, vaya. Y muchas veces cuando usted ve estos casos, usted se dará cuenta que la Biblia habla de estos puntos. ¿Qué cree que acarrea un hijo de esta condición? Éxodo capítulo 21:15 dice: el que hiriere a su padre o a su madre morirá.
Y esta muerte de la que habla aquí, hermanos, es una muerte que puede usted interpretarla de la actitud o del área que sea. Ese hijo que se porta mal, la muerte le rodea. Tarde que temprano el mal, Dios lo persigue. El mal no puede. Imagínese que si el mal durara tantos años, ¿cuánto mal haría el que es malo? El proverbio, en el libro de Éxodo 21, es el Señor hablándole al pueblo cuando le daba las instrucciones para que se comportaran. Si hay algún hijo de entre el pueblo que hiere a su padre o a su madre, morirá. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta muerte tómela por ambos lados. Puede ser una muerte física o una muerte espiritual. Muchas veces nosotros vemos que les va mal a los muchachos porque ellos no se dan cuenta que las actitudes, ahora las heridas, como yo digo, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. No solamente las puede ejecutar un cuchillo o una arma, hermanos, donde la gente puede decir voy a matar a alguien. Ahora la Biblia pone que aún las palabras de los hombres, escúchame bien, las palabras de los hombres se vuelven golpes de espada, dice la Biblia. ¿Por qué, hermanos amados? Porque ahora se puede herir a alguien hasta con una palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Proverbios 12:18 lo dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Por qué? Porque ahora, hermanos amados, no necesita la persona tener un arma para herir el corazón. Un hijo no necesita tener un arma para herir el corazón de un padre. Lo que necesita es golpearlo con la actitud, con las palabras que le salen por su boca. Y nosotros vemos estas cosas. Porque si usted es madre y su hijo le ha dicho algo un día, la ha amenazado o le ha respondido con una mala actitud, el corazón del padre se hiere, hombre. Lo que pasa es que uno no le dice al hijo o a la hija, mira, me has herido, pero el corazón de ese padre está herido. Ahora, el versículo lo que enfoca, que el que hace eso con su padre o su madre, morirá. Y ahí es donde entra, hermanos, con tristeza, con profundidad, una verdad dolorosa que ningún padre quiere saber, porque usted no quiere ni ver a su hijo ni muerto, ni físicamente, ni espiritualmente. Pero eso pasa. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces Dios ve la pena de ese padre, Dios ve la angustia de esa madre, y muchas veces le quiere quitar esa pena, y lo que hace es quitarle a aquella persona que le causa esa pena. Yo recuerdo que en una administración hace años, el Señor ministraba a uno de mis hijos y le decía el Señor eso. Le decía el Señor eso: yo he visto el clamor de mi sierva, le dijo, y puedo quitártela. Porque puede ocurrir eso también, que para Dios tratar con ese hijo, quite al padre. La pena puede llevar al padre a la muerte también. Y eso es lo que sucede internamente. El padre se va muriendo lentamente de dolor. Si la verdad es que uno no termina, hermanos, en un hospital o en un cementerio, porque Dios es grande, gente, porque Dios lo sostiene a uno. Pero realmente este versículo habla de que la muerte rodea a esa persona. Y Dios puede ser que esté haciendo un trato tanto con el padre como con el hijo. Puede ser que Dios quiere, ¿verdad?, quitar esa pena del padre, y lo que hace es que ese hijo muera. O puede ser viceversa. Dios tiene una misericordia tan grande que quiere tratar con ese hijo, y lo que le va a permitir es quitarle a ese padre. ¿Para qué? Para que el hijo razone, para que ese hijo reaccione. Y este Dios puede hacer eso si Él quiere, porque así lo dice la Biblia. Que este Dios puede hacer lo que Él quiere, y quién le dirá por qué lo hace, dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, pensamos que no tienen consecuencias. La persona no tiene idea que esta semillita que está sembrando de iniquidad le producirá un fruto incorruptible, que tendrá una consecuencia terrible. Ya le dije, la Biblia dice que recibe maldiciones un muchacho.
se le cortan los días de la faz de la tierra. La muerte le rodea a ese muchacho. Y la Biblia dice, escuche bien esto, y este es un ejemplo que está en la Escritura. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 13. ¿Quién era, hermanos, Samuel? Era un profeta nuevo que Dios estaba levantando para corregir la actitud de uno de los sacerdotes, hermanos, más prominentes que habían también en ese tiempo, que era Elí, ¿verdad? Elí tenía un gran problema porque era el sacerdote, pero estaba descuidado ese padre. Entonces Dios vio el desastre que había en su casa. Los hijos eran tremendamente rebeldes, eran impíos, no conocían a Dios, dice la Escritura. Se acostaban con las mujeres que llegaban al templo y hacían un solo desorden estos muchachos. Pero viene Dios y tuvo que hablarle a Samuel y le dice, en la palabra del Señor dice en el versículo 13, yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Escuche bien esta palabra. Creo que es la última que le voy a decir en esta enseñanza. ¿Usted cree que Dios no va a juzgar lo que pasa dentro de las casas? No, Dios va a juzgar todas esas cosas en el hogar. Dios mira lo que pasa y él sabe quién es el justo y quién es el impío, quién es el que está limpiándose y el que se está ensuciando dentro de la casa. Dios va a juzgar estas cosas. Se lo hizo saber a Samuel. Yo le voy a mostrar que yo juzgaré su casa, le dijo. Y Dios va a juzgar cada hogar, hermano, cada familia, bendito sea el nombre del Señor. Y le dice, lo haré para siempre. Y le dice, lo haré por la iniquidad, escuche bien, por el mal que hay adentro, que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Qué nos dice ese versículo a nosotros hoy en día? Que algo tenemos que hacer, gente. Seguir, hermanos, como dice ese versículo, estorbando a nuestros hijos. Ellos no quieren que usted y yo les estorbemos. Ellos no quieren correcciones. Ellos no quieren que usted y yo les corrijamos. Ellos no quieren reglas, no quieren límites, no quieren nada. Pero el deber del padre cristiano, y yo pienso que hasta el que no lo es, estorbe a su hijo ahora. Estórbelo aunque no le agrade, estórbelo aunque no le guste. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, tienen unos pecados tan tremendos. En el caso de los hijos de Elí, le dice, ellos han blasfemado. Y yo creo que hoy en día nuestros hijos hacen lo mismo también. Los hijos de ahora blasfeman. Hábleles de lo espiritual, no quieren nada de Dios. Usted le dice, vamos a la iglesia, empiezan a hablar de lo que es sagrado, del culto, hablan de la iglesia, hablan de... Bueno, es más, la parte espiritual no tiene un sentido muchas veces en ello. ¿Cuál es la queja, entre las quejas de los padres ahora? No vaya al culto, dice, porque mi hijo no puede ir, no lo hago que venga. No se preocupe, usted y miles de hogares están en esa batalla. Miles de hogares están en esa batalla. Y le estoy hablando del pueblo de Dios. Estamos pasando la generación más crítica de la vida. Estamos viendo, hermanos, que cuesta arrastrar a ese hijo a la casa de Dios. Mover ese hijo, que su corazón se vuelva sensible a la voz de Dios. Porque no está siendo sensible ni con uno, mucho menos con el Señor. Pero ¿qué dice la Biblia? Que en su tiempo Dios va a juzgar estas cosas. Y yo creo que va a juzgar tanto al hijo como juzgará al padre. Bendito sea el nombre del Señor, porque en este caso Dios le dijo, voy a juzgar a ti para hacértelo saber que esta iniquidad que yo veo, tú la sabes también. Aquí entra el punto de que cada padre sabe lo que cada hijo es, lo que cada hijo hace. Tal vez el vecino no sabe, el familiar no sabe, pero el padre sabe. El padre conoce el problema real del hijo, porque este es un don que nos ha dado Dios. Nosotros conocemos el carácter de nuestros muchachos y no podemos hacernos los ciegos. No, nosotros tenemos que saber qué es lo que tenemos en casa, qué es lo que tenemos dentro de los hogares. ¿Por qué?
porque esto se lo dijo Dios a Samuel para revelarle el juicio que le tenía a la casa de Elí. Bendito sea el nombre del Señor. Y le dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado, le dijo. O sea que este es un deber del padre, estorbar al hijo. Usted póngale reglas, aunque la siga revelando, aunque la siga saltando, aunque la siga queriendo quitar. El deber de un hijo, de un padre, dele el consejo, dele la corrección, haga lo que puede ahora, porque después de esto, entonces el Señor le juzgará de acuerdo a lo que usted y yo hacemos. Bendito sea el nombre del Señor. Le podría decir otro montón de cosas más, pero a mí me gusta respetar hasta lo que Dios me da. 1, 2, el tiempo también. El tiempo nos juega en contra, hermanos. Y este mensaje tiene que ver, bendito sea el nombre del Señor, con el hecho de que, como dice el título, la generación que nos ha tocado vivir. El versículo decía que Jesús se dirigió a las mujeres y les dijo: llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Eso quiere decir para nosotros hoy en día, usted que ya tiene hijos adolescentes y hijos jóvenes, escúcheme lo que le tengo que decir, porque yo soy madre de lo mismo. Yo tengo hijos adolescentes que están entrando apenas, están en la mitad de la adolescencia, porque la adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, comprende, hermanos, de los 12 hasta los 23 años. Y mis hijos no tienen 23 todavía, pero están ahí encaminados en esa dirección. Entonces yo sé lo que estoy hablando, yo sé lo que estoy predicando. No, primero porque soy madre, segundo porque leo Biblia, tercero porque tengo la experiencia, he trabajado con una cantidad de muchachos en la iglesia, y también porque he visto a los padres venir a mí a derramar su corazón conmigo, muchas veces simplemente para pedir mi ayuda de oración, que eso también no es malo que usted lo haga. Busque ayuda en su iglesia, busque y diga: Señor, esta es mi carga, por favor ayúdame. Busque ayuda de la manera posible, porque esto, hermanos amados, si no tenemos a Dios, esta carga tiene un peso tan enorme que si no estuviéramos en Cristo, no sé qué sucedería con nosotros. Pero estamos de pie, Dios nos está fortaleciendo, nos está ayudando, estamos sobrellevando el asunto, pero Dios es el que nos fortalece. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? No veamos que el hijo se derrumba y nosotros estemos tranquilos y quietos en la casa. No se quede quieto, no deje de hacer nada. La palabra del Señor nos aconseja este día: por lo menos estórbele, por lo menos no pare su consejo sobre ellos. Empiece a buscar las maneras como penetrar en el corazón de ese hijo. Usted y yo lo que tenemos que hacer es tratar, hacer, ejecutar lo que el Señor nos pide. ¿Por qué? Porque las únicas personas, escúcheme bien este punto, que no tendrán que llorar, que no tendrán que lamentarse, son aquellos que son estériles, aquellos que no tienen hijos, aquellos que sus vientres no engendraron, aquellos que sus vientres no concibieron, aquellos que no saben lo que es tener un hijo. Yo dije en un mensaje hace tiempo, y lo voy a decir ahora: bendito sea el nombre del Señor. El que no tiene hijos quizás no entiende lo que yo acabo de predicar en este día. No tiene ni idea, porque la sensación que se siente aquí cuando uno es padre es otro tema, diría. Es otra cosa. Eso es palabras mayores, hermano. Eso, si usted es padre, entiende lo que yo hablé hoy. Si usted tiene hijos pequeños pero no tiene adolescentes, usted no ha llegado a esta etapa, no ha pasado por esto, pero en la palabra le puede llegar a tiempo. Agárrese del Señor, empiece a hacer algo ahora, por lo menos a doblar sus rodillas para que busque a Dios y busque ese socorro que necesitará en el momento que lo necesitará. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted, bendito sea el nombre del Señor, por lo menos esas dos son las fases. Hay personas que no son padres, pero dicen: bueno, yo sí entiendo lo que ella está hablando. Gloria a Dios por eso. Ore por los que son padres.
Ayude a la generación, hombre, ayude a la iglesia, ayude a ese montón de madres que están en la iglesia necesitados del clamor suyo y del mío. Si usted es padre de familia, uno de los consejos que yo le daría personalmente, enfóquese en su propio hogar y por lo menos muestre un poquito de misericordia para el resto del mundo. O sea, no critique a otro padre, no se ría de otro padre, no se burle de otra familia, porque este Dios de nosotros es tan tremendo que la Biblia dice que cuando yo hago eso, el Señor me mirará, dará la vuelta a lo que yo estoy pensando y lo devolverá a mí. Eso dice la Biblia. Entonces, como consejo que le dejo, ¿verdad?, que le puede funcionar, si usted ve a su vecino o usted ve un familiar en un problema como este, usted ve un hermanito de la iglesia que usted lo ve en una batalla espiritual como esta, por lo menos únase en oración y dígale: Padre, ayuda a esta familia, ayuda a estos padres que están batallando, ayude a esos hijos, Señor, porque si usted es padre, yo le puedo asegurar, usted no tiene ni idea de lo que ese hijo o esa hija hará en el futuro. Y por lo menos mostremos misericordia con los demás. Volvámonos buenos creyentes y volvámonos misericordiosos con el prójimo, ¿verdad? Que eso también lo pide la Biblia. Ese es uno de los consejos que yo le daría, porque si usted en su corazón dice: mi hijo no es así, o mi hijo no hará esto, esa es otra palabra que no debería tener ningún padre en la boca, porque usted tiene dominio hasta cierta edad, pero después de esa edad usted no tiene el dominio que usted quiere tener. Se lo digo porque yo pensé eso. Yo decía en mi cabeza, dentro de mí decía: Dios, pero los míos no son así. Decía yo dentro de mí, no lo decía con mi boca, dentro de mí lo decía yo, pero la vida, el tiempo y la realidad me está diciendo otra cosa. De tal manera que la lección la aprende cada padre con sus propios hijos. No me la ha dado nadie, me la ha dado Dios, es con los míos. Por eso mi consejo es: enfóquese en su casa, enfóquese en su familia, enfóquese en sus hijos. Haga algo ahora y déjele el resto al Señor, pero haga algo, porque si no hace nada, usted lo que verá es el fruto de todo este desastre en el futuro. Y lo que vendrá, le puedo asegurar, no es nada fácil lo que pinta la Biblia. Así que quiero dejar esta palabra hasta aquí y quiero darle gracias a Dios por este momento. Padre que está en los cielos, yo le doy gracias porque usted es bueno. Bendiga a aquellos corazones que este día, Señor, han dispuesto su oído y su corazón para escuchar su voz. Hemos hablado su palabra, es su palabra la que hemos hablado y ha salido por esta onda radial para bendecir, para ayudar, para sostener a aquellos padres quizás que están bajo angustia. Dele fortaleza, dele su fuerza, dele su ayuda. Sosténgalos en los momentos difíciles, Señor. Le pido que sea usted fortaleciendo el corazón de cada uno de ellos, aquellos que están pasando por esta época tan crítica, tan difícil, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, le pedimos que sea usted sosteniendo esos corazones que quizás están heridos, están desgarrados de dolor, de tristeza. Señor, porque están heridos, Padre Santo, porque no hayan que hacer, bendito Dios. Le pido que nos dé la fortaleza a todos, a la iglesia en general. Bendíganos con la ayuda divina, con la ayuda de su Santo Espíritu, con el conocimiento de su palabra. Ábranos los ojos, ábranos el entendimiento, danos fortaleza física, fortaleza, Señor, moral, espiritual, porque verdaderamente, Señor, la necesitamos y la necesitaremos para la vida, para la aplicación de nuestros hijos, Señor. En esta hora, Padre Santo, yo pongo en sus manos esas mentes, esos corazones que hoy han escuchado su palabra. No es algo fácil, Señor. Nos toca llorar cuando vemos su palabra, cuando vemos que la realidad no es lo que pensamos, cuando vemos que nuestra imaginación se queda pequeña, se queda cortada, comparada, Señor, con las cosas que usted ha dicho en su palabra. Y nos apegamos a esa verdad, no dudamos de ella, nos amparamos a ella y nos amparamos al Dios de misericordias, al Dios de bondad, al Dios
que sabe tener misericordia. Ayude a esos hijos rebeldes, desobedientes, aquellos que están, Padre, en proceso. Dios mío, tenga misericordia de esta generación. Bendito Dios. Mire su crecimiento físico, mire su crecimiento emocional. Satanás quiere jugar con ellos, destruirlos sin piedad. Tome el control, amado Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mire el llanto de sus padres, el dolor de esas familias, Señor, que ahora no encuentran qué hacer. Denles la sabiduría, el entendimiento para buscar a Dios ahora que hay tiempo. El socorro, dice su palabra, vendrá de Jehová, porque es el único que tiene el poder para deshacer las obras del diablo, para destruir los planes de Satanás, los que tiene contra nuestros hijos. Reprenda sus obras, reprenda sus intenciones, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Del entendimiento y discernimiento a los corazones esta mañana, para que esta palabra simplemente fluya bajo el poder, bajo la dirección del Espíritu Santo sobre los corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi alma le alaba, Señor, y le bendice. Yo le doy gracias por la ayuda que nos da, por la escritura, por el mandamiento, por el consejo que nos despierta a nosotros, por lo menos para saber que estas cosas, Señor amado, fueron descritas en la palabra de Dios de una manera que muchas veces, Padre Santo, nosotros desconocíamos, pero que ahora que las entendemos, aplicaremos nuestro corazón, nuestra vida, pelearemos por la defensa de ellos y nos ampararemos a su misericordia, Señor. En esta hora, Padre Santo, bendiga aquellos corazones que a tiempo les llegará, Señor, esta palabra para que hagan algo ahora, Señor, estorbando a sus hijos, ayudando a sus hijos. Oh, bendito Dios, le pido bendición para sus vidas, para sus hogares, para su familia. No deje que Satanás destruya lo que usted ha creado, tan hermoso, tan maravilloso. Su palabra dice, oh, bendito Dios eterno, bienaventurado el fruto del vientre, bienaventurado el fruto del vientre, Señor. Bienaventurados sean nuestros hijos, vuélvalos obedientes, Señor. Trate con sus corazones, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Trate con ellos, rompa cadenas, Padre, de opresión que hay en ellos, Padre Santo. Trate con aquellos que están ahí en la cárcel. Trate con ese padre que ve perdida su situación. Dele fuerza y fortaleza, dele consuelo, dele ayuda y siga sosteniendo a la iglesia, que ahora más que nunca, Señor, en esta área le necesitará, le necesita, bendito Dios, le necesitamos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Se lo pedimos en esta hora, Padre amado. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Voy a dejar, hermanos, esta alabanza. Bendito Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Yo le pido a Dios